Damos comienzo al programa En defensa del Evangelio a través de la Biblia. Una ferviente exposición de la fe a través de la Escritura en estos tiempos de apostasía. Les dejamos con Óscar Moreno y Walter Ahumada. Muy buenas, Dios bendiga en esta hora a toda la audiencia de Radio Luz Sevilla. Soy el hermano Óscar Moreno, juntamente con mi compañero y hermano en la fe y amigo el hermano Walter Ahumada. Y esto que tú estás escuchando es el programa En defensa del Evangelio a través de la Biblia. Estamos en una serie que hemos llamado El misterio de la piedad, donde Dios fue manifestado en carne y a través de las Escrituras pues queremos dar a conocer y revelar la profundidad de lo que contiene el hecho y la sustancia de que Dios se manifestara en carne. Así que te pedimos que si quieres y puedes, pues la próxima hora la pasemos juntos. Vamos a estar compartiendo una hora de programa y yo quiero darle también parte a mi hermano Walter para que le dé un saludo a la audiencia. Hola a todos, un gusto nuevamente estar junto a ustedes y esperando, como decía Óscar, pasar esta hora juntos, aprendiendo de Dios, de su palabra y que estén con su Biblia y sus apuntes si es posible, porque es importante que ustedes en casa también puedan revisar todo esto que nosotros compartimos y meditar para ustedes y pidiéndole la guía sobre todo al Espíritu Santo, que es el que nos revela estas maravillosas palabras que Dios ha dejado plasmadas. Amén. Estamos, hermano Walter, en la encomienda de hacer un trazado de unos cuantos de programas acerca de lo que tiene que ver con la manifestación de Dios en carne. La Biblia dice, como nos introdujimos el otro día, que grande es el misterio de la piedad. Le llamó el misterio de la piedad, porque Dios se reveló en carne. Y estuvimos hablando por las Escrituras cómo Jesús, ya una vez que siendo niño, porque lo comenzamos desde bebé, desde el engendro que tuvo en el vientre de María, ya se hizo carne, ya es irreversible, ya tiene en esa naturaleza empezar a encontrarse a sí mismo. Estuvimos viendo por las Escrituras y cogimos aquel ejemplo que Mayer Perlman nos dio de cómo un niño se mira en un espejo y aunque se ve a sí mismo no tiene conciencia de que él es él hasta que llega un momento que entiende de que el que está al otro lado, amén, es él mismo, y ahí ya se llama conciencia de identidad. Jesús, poco a poco por las Escrituras, donde a lo mejor otros hermanos en la fe, incluso otros ministros, pues creen y piensan de que al ser Dios manifestado en carne, pero que es Dios, pues no necesita de que nadie le revele nada, sino de que Él está ahí y ya sabe que Él es el Mesías. Pero nosotros creemos de que fue de una forma natural, donde el Espíritu Santo, como ellos le llaman los judíos el Ruach HaKodesh, fue quien le reveló a Cristo por las Escrituras que Él era el Mesías prometido a la nación de Israel, número 1, y el Redentor de toda la humanidad, número 2, como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y estuvimos ahí debatiendo varias Escrituras cuando Jesús estuvo en el templo, que se le perdió a su padre, ya estaban los negocios de su padre, dijo él, bien claro, debatía con los intérpretes y con los escribas, donde estuvimos viendo también y dando, digamos, un poquito de forma a eso. Hay que tener cuidado porque a la postre son los líderes los que transportan la imagen de Dios al pueblo a través de las Escrituras, y cualquier interpretación o significado de las Escrituras hace que tengamos un concepto u otro acerca de Dios y que veamos a un Dios o a otro. Como dice el apóstol Pablo, venga quien venga y sea el que sea. Incluso si puede venir un ángel, si os predica otro evangelio, dice, que el que yo os he predicado, dice el apóstol Pablo, sea anatema. Pablo predicó a Cristo y a este crucificado, y nosotros hemos aprendido a través del tiempo de que todo aquello que nosotros trazamos a través de la cruz y a través del sacrificio, ahí es donde encontramos el verdadero y exacto interpretación de la Escritura,
y vemos entonces que desde Génesis, hermano Walter, Apocalipsis, la Escritura revela a Cristo. Así es. Juan 5:39 dice, Jesucristo hablándole a los judíos, con los que tanto tuvo que debatir tristemente, le dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellos erraban. En otro momento le dijo, erráis ustedes mucho las Escrituras, Dice que les dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Y yo creo literalmente que hay mucho pueblo todavía que escudriña o que busca de alguna forma, pero porque aquí está la salvación, está la vida eterna, pero no. La Escritura te revela a Cristo y Dios quiere que todo el tiempo estemos mirando a Cristo y que busquemos a Cristo. Porque en esa búsqueda y en ese trabajo es donde vamos a encontrarnos a nosotros mismos en Cristo. Ahí está nuestra identidad, nuestra verdadera identidad que Él vino a traernos. La identidad que estaba desde antes de la fundación del mundo y desde antes de los siglos, estaba escondida en Cristo, dice la palabra. Aquel misterio que estaba desde antes de los siglos, dice el apóstol Pablo, nos fue revelado a los santos apóstoles y a los profetas por el Espíritu. ¿Me entienden? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces nosotros también estamos involucrados en esta revelación. Así es. Como iglesia, y estamos metidos en el ajo, como dicen aquí. Se nos ha dado un papel de protagonistas en la misma historia que Dios ha trazado de sí mismo. Nosotros somos protagonistas en el siglo XXI. Somos nosotros, hermano Walter. Y eso también es algo increíble, porque empezó todo por... cuesta creérselo, ¿vale? La manifestación gloriosa de Dios en carne. Amén. Cogió a sus 12 y después unos más. Después esto fue creciendo hasta el día de hoy, que somos millones por el mundo. Y increíble. Y cuesta a veces creer, pero ese es el problema, que nos cuesta. Y cuando no debería costarnos nada, sino simplemente actuar según con lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Sí. Ese es el problema, que a veces nos cuesta, y eso simplemente, yo lo digo, para mí, vergüenza muchas veces es falta de fe. Sí. Falta de fe en lo que Dios ya ha dicho, en lo que Dios dijo, que va a venir mi siervo sufriente, va a venir un hombre, y ahí fue hecho carne y nació de la Virgen. Perdón. Y todo está escrito, como está escrito, se ha cumplido. Amén. Pero nosotros, y en nuestra parte, ¿cuándo? Porque esto sigue. Bueno, sigue hasta Apocalipsis. No vamos hoy a analizar el estado, estado y la condición de la iglesia, porque tendríamos entonces que meternos, a mi juicio, en profecía y dar a conocer que, bueno... Por supuesto que no, pero es un poco la idea de poder entender... Entendemos, hermano Huarte, que ha habido una rotura en la cadena de la transmisión de la fe. Si nos hubiera llegado esta fe pura como en el principio se transmitía de padres a hijos, de generación a generación, ¿vale?, pues entonces a lo mejor estaríamos, como dicen por aquí, otro gallo cantaría. Pero había una rotura. Y eso a lo mejor Dios incluso nos permitirá predicarlo o dar estudios acerca de eso. Y estamos como iglesia del último tiempo intentando de reponernos y de rehacernos para no caer en esa apostasía de la iglesia de la Odisea de la que habla el apóstol Juan, ¿vale? Esa iglesia tibia que se va a quedar en la tierra cuando el Señor venga en el arrebatamiento. Pero sí es verdad que queremos entonces centrarnos en la manifestación de Dios en la carne a través de la persona de Jesús de Nazaret. Adquiere ese velo, como dice la palabra, Dios es el verbo, y Dios para entrar en esta escena necesita un velo, ya que dice la Biblia que el velo es su carne, y lo adquirió en el vientre de María en la persona de Jesús de Nazaret. Me gusta esa expresión del velo, me gusta. Él tuvo que cubrir su deidad con carne. Amén. Porque tú te recuerdas la escena de Moisés, cuando vino y nadie podía mirar los ojos y a la cara porque estaba con ese brillo, que ese rastro que Dios había dejado en él. Y dice la Biblia que Moisés se ponía un velo. Claro, y a eso pasa, que si lo viéramos tal como él es, en su esencia infinita, nadie podía mirarle, porque es tan puro esa santidad que tiene Dios. Es por eso que se tuvo que vestir de ese velo. Esa expresión me gustó mucho. Además, date cuenta que el apóstol Pablo, cuando hace referencia a ese velo que se ponía Moisés, dice que nosotros ahora vamos a cara descubierta, porque Moisés, como fue el legislador de la ley y transmitió a todo potencial y glamour a través de la ley la santidad de Dios, si le viéramos siempre en esa, o sea, si viéramos
a Jesús o con esa gloria en su rostro o un cuerpo así nos impone tanto temor y tanto respeto que no nos acercaríamos con confianza, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque rápidamente nuestros pecados florecen y dice, Dios mío, yo soy inmundo, yo soy indigno de acercarme a un Dios santo. Entonces adquirió un velo igual que el nuestro. Somos hijos de la luz y tenemos que estar en luz, no porque somos perfectos, sino que en la luz se ven todos nuestros defectos. Amén. Entonces, es importante estar en la luz siempre. Amén. Entonces, estuvimos viendo todo aquello y queremos hoy con la ayuda de Dios, a través de su palabra, ver como otros, no es que les delataran, porque no era el propósito, pero ver como otros se dan cuenta de quién es Él. Vamos a ver hoy, hasta donde Dios nos dé, lo que otros testifican acerca de Él. No lo que Él testifica acerca de sí mismo, que también Él lo hace en su ministerio, sino cómo otros no descubrieron, porque tampoco es el término genuino, sino que el Padre les revela Amén. quién es Él. Supuestamente todos deberían haberle conocido, porque a lo suyo vino, dice, pero a lo suyo no le recibieron. ¿Por qué? Porque aquella luz vino a esta tierra. ¿Y qué pasa? Que las tinieblas es como que rechazaron aquella luz. Y esas tinieblas están en nosotros todavía muchas veces. Y al no comprender la luz, la rechazan. Al no entender por el Espíritu, al no ver una revelación de que Dios se ha humanizado y se ha encarnado, que es el término de lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros, para poder tocarnos, para poder abrazarnos, para poder que entendamos su preocupación por nosotros y llegar a la misma sustancia nuestra. Cuando Jesús se hizo carne, hermano Walter, yo creo que si por una parte estamos recibiendo la manifestación más gloriosa de Dios, o sea, la sustancia más gloriosa, porque cuando Jesús se hace carne, Él viene a revelarnos al Padre, Él no viene a revelarse a sí mismo. ¿Me sigue? Nos revela al Padre en su máximo potencial y vemos a un Dios amoroso, compasivo, acuérdate de la palabra del Hijo Pródigo, que está dispuesto a desnudarse de su honor, de su dignidad, con tal de cubrir nuestros pecados. Dios mío, qué revelación más grande. Los judíos dijeron, esto es una locura, Dios, no me cojas a ese Dios santo y me lo humanices, no me lo manches, pero es la verdad. Cuando vio a ese padre que corría por este mundo polvoriento, como hizo un hermano por ahí en la fe, y se levantó el vestido para poder correr y se le vio en esos tobillos que era una vergüenza y corrió hacia el hijo y corrió y lo abrazó. Y para ellos era una imagen que no podían soportar. Amén. ¿Por qué? Porque estaban llenos de religión y de egoísmos. Pues entonces, si de alguna manera o en un extremo vemos la manifestación ya máxima del Padre, que no la teníamos. Bueno, no vamos a hablar de nosotros. El pueblo judío no la tenía, nosotros no teníamos nada. Como gentiles, ni pacto, ni promesa, ni nada. Ellos por lo menos tenían pacto y tenían promesa. Pero esa, la máxima expresión, como dice Hebreo, habiéndoles hablado por los profetas, ahora, por último, nos ha hablado por el Hijo. ¿Y qué está hablando? Del Padre, ¿no? También, en el otro extremo, Él nos conoce a nosotros como seres caídos a toda profundidad. Es como que cuando Cristo se hizo carne, empezó, digamos, a descubrir, tú dirás, bueno, pero Él es Dios, Él no hay que revelarle nada, pero en carne, hermano, a descubrir la debilidad del ser humano, la carne, cómo se corrompe a través del pecado y nos atrapa de forma de que empezó a sentir una compasión a unos niveles por todos y cada uno de nosotros que antes a lo mejor no había podido tener esa plenitud de nuestra caída, esa plenitud de nuestra semejanza, de hasta dónde nos hemos corrompido por causa del pecado. Y es ahí que le vemos haciendo expresiones como veía a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. No habla de que son unos pecadores, merecen el infierno. No. Los veía como ovejas que no tienen pastor. Gente que no tenemos ni para dónde coger. Como Dios no se lo revela, estamos aquí en oscuridad dando vueltas y tumbos. Se compadecía de la gente. Totalmente. De nosotros, de todo el mundo. Porque como que al humanizarse en carne, vio estamos atrapados. O sea, como que lo vio en carne propia, en pocas palabras. Ahí va. Y como diciendo esta gente, si yo no voy a la cruz,
está clarísimo. O sea, el pecado es algo terrible. Claro, el pecado es... Nos separa de Dios. Ese problema de la gente, que la gente no puede comprender que el pecado que está en nosotros, dicen, no, si yo creo en Dios, pero yo sé quién es Dios y yo no tengo nada en contra de Dios, yo creo en Él, ya está. Pero el problema que Dios tiene, porque Dios es el ofendido, no nosotros. ¿Quién es el ofendido? Es Dios. Entonces Dios sí tiene algo contra nosotros. Y mientras no nos acerquemos a Jesucristo, que es el mediador entre Dios y el Padre, porque Él lo vivió, por eso que es el mediador, porque nos entiende, por eso que es nuestro abogado, por eso que cuando estamos en el cielo nosotros, hay un video que me envió la otra vez, que cuando uno llega, que es muy creativo, que pone una balanza, el pecado, y, por ejemplo, llega un creyente en Cristo, no, con así un alto de pecado, mucho pecado, ¿no? Sin embargo, y Cristo es la balanza que está al lado, y la balanza queda equitativa, y viene un hombre que se comportó bien, pero que no creyó en Cristo, con muy poquitos pecados, ¿cierto? Poquito. Tuvo una vida correcta, se pone, sin embargo, Cristo ya no está la balanza al lado, y el pecado de él, el poquito que sea, lo mandó hacia abajo. Entonces, vemos que sin Cristo no podemos estar, porque Él es todo en nosotros. Él es el mediador, Él es quien nos sustenta, Él es quien nos está rogando constantemente arriba como nuestro sacerdote. Claro, es que en nuestros pecados, como seres humanos racionales, tienen peso delante de la santidad de Dios. Y eso es lo que lleva a Dios a escribir un acta de decreto que nos es contraria, dice la Biblia. Es por eso que Dios dice, el que no cree en Él ya ha sido condenado. Porque Claro. Él sabe, porque él estuvo en carne y dice, bueno, yo lo pude hacer. Claro, no vamos a hacer como Él el 100%, pero sí podemos asemejarnos a Dios. Porque si yo lo pude hacer, porque se lo usa humanamente. La diferencia, como lo hemos compartido otras veces, que Él ocupó el libre albedrío para obedecer a Dios. Amén. No ocupó el libre albedrío para hacer lo que yo quiera. Vamos a ver en el libro de Mateo, en el capítulo 3, cuando Jesús comienza su ministerio y va a buscar a Juan el Bautista, porque Jesús, después de ese relato que leímos en el programa anterior de Lucas, que el evangelista Lucas nos relata, donde Jesús estuvo codeándose con los intérpretes de la ley y los doctores, ya no sabemos nada más acerca de la infancia y juventud de Cristo, y ahí le vemos ya aproximadamente con 30 años, ya estaba maduro para ser un rabino, que también, según los requisitos judíos y rabínicos, no se puede ser un maestro antes. Tiene que ser ya alguien maduro, alguien que ha madurado y que tiene una trayectoria en la vida para poder ejercer una enseñanza. Jesús va a buscar a Juan el Bautista, todos lo conocemos esa escritura. Jesús se somete al bautismo de Juan el Bautista y a que la persona de Juan el Bautista lo bautice, ya ahí lo vemos todo. Pero en el versículo, lee allí, Walter, si puede, desde el versículo 13 al 17, leamos allí a la gloria de Dios. Amén. Dice así el nombre del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizados por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién está hablando hoy? El Padre. El Padre. Una voz audible. Ahí lo dice. Y está testificando de quién es el Hijo. Y ese es el misterio que estamos dando a conocer. Ahora ya Jesús no está hablando de sí mismo, aunque él ya se ha conocido a sí mismo por las Escrituras, pero él está callado. Y ahora otros están testificando acerca de él. En este caso es el Padre. El día del bautismo, él va a Juan. Digamos que también, simbólicamente no, literalmente, él está empezando su ministerio. Y va a que Juan le dé el testigo, si de alguna forma lo podemos expresar. El testigo ha ido corriendo, ¿vale? Lo que ocurre es que Dios se lo quitó a los sacerdotes desde Malaquías y a los profetas y se lo entregó a Juan, hijo de sacerdote e hijo de profeta.
o Dios lo llama al ministerio profético, mejor dicho, para que sea Juan otra vez el que agarra el testigo de Dios, ya que el ministerio se corrompió, vamos a llamarlo así. Y en Juan se cumple la escritura que dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, porque dice que ahora, además de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, todo el contenido que la ley tenía acerca del que había de venir, o de la justicia que demandaba la ley para que viniese alguien y si a ver si era capaz de cumplir a alguien, como la ley y los profetas al que tanto anunciaron que había de venir, que iba a tener la capacidad de darle justicia al pueblo y justificarlos delante de Dios, se cumplen en la persona de Cristo. O sea, Juan el Bautista le entrega ese testigo como diciendo, eres tú el que aparte de la ley ahora va a traer la justicia de Dios, que esta misma justicia la testificaron tanto la ley como los profetas. Yo ahora te entrego este testigo a ti. Él recibe, digamos, ese testigo en un acto público, aunque todo el mundo está, digamos, velado, pero el Padre testifica del cielo y dice, este es. Y dice ¿qué? Dice, mi Hijo amado. En él yo tengo complacencia. ¿Eso que es un arrebato de sentimiento que le ha dado al Padre de momento en el cielo? No, Dios tiene muchas cosas, pero emocional no es. Amén. Dios es amor, Dios es santo, es justo, pero emocional no tiene nada el Señor. No se Dios, deja de llevar por lo mismo que nosotros, ¿no? es claro, muchas veces nosotros creemos que nuestra pena, pobre de mí, va a mover a Dios, pero a Dios le mueve la fe y la obediencia. Amén. Son dos cosas fundamentales. Sin embargo, eso fue algo que Dios lo dijo porque había visto que Cristo como hombre había sido obediente hasta ese momento. Entonces estamos hablando de que ya está testificando, aunque dice que es su hijo, ¿vale? Es su hijo, Sí, sí. pero está hablando de un hombre ya, Sí. de 30 años aproximadamente, y dice, este es mi hijo amado, le dice. O sea, lo pone aparte, digamos, ¿no? Sí. Es hijo, pero... Porque dice, en él yo me complazco. Amén. Ahora, Jesús ha venido haciendo la voluntad del Padre desde que tiene uso de razón. ¿Me sigue? Claro. Desde que tiene uso de razón, viene haciendo la voluntad del Padre porque ha adquirido un velo como el nuestro para demostrarle al Padre que es posible hacer lo que al Padre le agrada en un velo caído. Y el Padre testifica de eso cuando tiene 30 años. Entonces nosotros tenemos que ir cogiendo conciencia de esta verdad, que aun cuando para nosotros creo que seguirá siendo un misterio, ¿vale? Dios se manifestó en carne, dice. Cuando dice en carne está hablando de naturaleza caída. El término carne aparece en la Biblia, en el Génesis, hermano Walter, Claro. cuando el hombre está caído. Al principio no dice que el hombre es carne. Naturaleza humana, naturaleza... Pero al principio no dice que el hombre es carne, ¿vale? Lo dice luego de la caída. Algo de caída. Pues Jesucristo se manifestó, o sea, Dios se manifestó en carne, en la persona de Jesús de Nazaret, donde había adquirido Dios un velo y una identidad humana, ¿vale? Ahora yo te pregunto, porque cuando sale de ahí Jesús, dice que es impulsado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Claro. Esta tentación que Jesús recibe, nada más lejos de la verdad, es real, es literal, con el propósito de que no ejerza ni el ministerio el cual ha venido a ejercer como el Hijo de Dios, ¿vale? Pero ¿habría recibido Jesús ya otras tentaciones, humanamente hablando, a lo largo de su vida? Sin ninguna duda que sí, porque dice que en todo fue tentado, pero sin embargo él... Mas no pecó. No pecó, fue íntegro. ¿Vamos entonces a despropiar a Jesús de su deidad? No podemos. No podemos. Mas, sin embargo, yo quiero que tú vengas conmigo al libro de Filipenses, capítulo 2 y versículo 5, porque quiero que miremos ese versículo juntamente con el de Santiago para que podamos entender de alguna forma aspectos de este misterio, y tenemos que usar la palabra misterio, que significa que es algo que nos es oculto, pero algunas cosas las vemos. Y para que no piense la audiencia que la Biblia se contradice, es que lo tenemos que dejar en el renglón de misterio. Que dice Filipenses 2.5 en adelante, hermano Walter. Dice así en nombre del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó... ¿A qué aferrarse, no? Sí, ¿Te puedes parar ahí? perdón.
sino cada cual, perdón, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. ¿Qué está diciendo la Escritura ahí? Que nosotros tenemos que ser ejemplo como el Señor, lo que compartimos en la mañana, que muchas veces nosotros nos aferramos a nuestras emociones, al yo, al mí, a lo que yo quiero ahora. Más sin embargo, Dios siendo... Pero ya, ahí habla de una identidad que él tiene y de una naturaleza y de un título. Claro, él era Dios. Dice que él era igual a Dios. Igual en todos los sentidos. En todos los sentidos. Igual en todos los sentidos. O sea, él es Dios. Pero no se aferró a eso. Pero él es Dios entonces, ¿no? Sí. Como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Ahora, para entrar en carne, que ya lo estamos viendo de mayor, pero eso sucedió de pequeño, entró en el vientre de María. Para entrar en carne tuvo que hacer algo. Entonces, lo que Pablo nos está revelando en Filipenses es algo que sucedió en la eternidad pasada, ¿no? Antes de hacerse carne. ¿Y qué es lo que hizo? Que no tuvo el ser igual a Dios como algo a donde agarrarse. ¿Me sigue o no? Entonces, la única forma de que se hiciera carne es soltar el hecho o la verdad, ¿me entiende? O el criterio de ser igual a Dios. Y cuando Él vino, aunque Él es Dios, se hizo hombre y ya entonces no es igual a Dios. ¿Me sigue o no? El hombre no es igual a Dios, el hombre es hombre y Dios es Dios. Jesús tuvo que descender ese escalón, pero dice, Él se humilló a sí mismo, o sea, nadie lo obligó, nadie lo instigó, ni lo manipuló. Bueno, el versículo 7 lo deja más en claro. Amén. Que dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vale, ahora ya lo tenemos igual que nosotros. Mira, estaba siendo Dios, igual a Dios, y cuando se humilla ahora dice, ya no tiene ya esa sustancia porque se la ha quitado, se ha desnudado de ella. Y ahora se ha hecho igual a nosotros. No, ¿podemos creer eso y recibirlo? Yo creo que hay mucha gente que le costaría un poco entender lo que tú dices, que vemos a Cristo como un superhombre, pero sin duda, es lo que la palabra nos dice, que para que sea legal su sacrificio en la cruz, tiene que hacer... Se tuvo que desnudar. Desnudar. Y tomar un velo. Dejó, digamos, su esencia en sí, y más que se puso un velo, que la piel, que la carne nuestra, sobre sí, y se despojó de todas aquellas cosas y hizo toda su vida humanamente. Ahora, él seguía siendo él, claro, no puede perder su ADN. No puede perder su sustancia, no puede perder su divinidad. Ahora, ¿por qué entonces le costó tanto trabajo reconocerle? Precisamente por eso. Porque, claro, que en su mente pasa lo mismo hoy en día con algunos hermanos. Los fariseos, los escribas, ¿cómo tenía a Dios en su mente? Como algo sobrenatural, como algo majestuoso, como algo grandioso, como algo espectacular. Claro, hoy en día es lo mismo. Pero sin embargo, Dios una vez más nos sorprende bajo toda lógica, bajo todo argumento que nosotros podamos tener, y se pone un velo humano, se viste de nosotros. Pero eso despistó a la nación de Israel. Y hoy día sigue despistando. Que por ejemplo, uno de los aspectos que dice el profeta Isaías acerca del Mesías, dice, le verán, dice, más sin atractivo como para que le deseen. O sea, le vieron, nada más leo de la verdad, con ojos de carne le vieron, pero le vieron como le vieron en un velo como el nuestro, ¿vale o no? Y nuestro raciocinio o nuestro concepto de Dios es que Dios está por encima de nosotros, que es santo, y nada más leo de la verdad. Eso es así. No entendieron o no recibieron el misterio de la piedad, porque esto es algo que tiene que ser revelado por el Espíritu. Y claro, al verle tú en la misma sustancia tuya, en la misma naturaleza tuya, ¿cómo tú vas a pensar que Dios va a ser contenido y se va a meter en carne así porque sí? ¿Me sigue? Amén. Por lo menos para la mente judía. A nosotros yo creo que nos es más fácil. Hasta cierto punto, porque humanamente yo creo que todos pensamos por qué Dios fue a nacer a Belén. Sí. El hijo de un carpintero. Si puede nacer, o sea, humanamente, no sé, hijo de un sacerdote, ¿me entiendes? De Sanedrín, de ahí, de eso. Pero Dios no. Dios sorprende. ¿Por qué? Porque ellos
no sabían o no querían enterarse que estaban desechados. Amén. Toda esa revelación la trae Cristo. Exacto. Ahora, como tú has leído en Filipenses, o mejor dicho, te voy a leer yo en Santiago. ¿Vieron lo que dice Santiago 1.12? O mejor, Santiago 1.13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cuando uno es tentado, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vamos a usar un poco esta escritura como parámetro. No nos vamos a meter en sí a lo que Santiago está hablando, pero lo vamos a coger porque está hablando una verdad bíblica. Dios, dice la Biblia, no puede ser tentado, hermano Walter. Amén. Si vemos que Jesús sale del mar del Jordán, el Espíritu lo impulsa al desierto y dice literalmente ahí, para ser tentado por el diablo. ¿Cómo es posible que legalmente y realmente pueda ser tentado y a todos los efectos estar dentro de lo que es el plan viable de Dios para la salvación de la humanidad, si Dios no puede ser tentado? Porque a pesar de que Cristo es Dios, en su esencia, bajo esa piel era Dios, pero Él estaba ejerciendo como hombre. Tú lo has dicho antes en Filipenses. ¿Sí? Como no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que agarrarse, o sea, si está diciendo que eso no lo tuvo como algo de estima es algo que tiene peso, claro, y algo que verdaderamente tiene valor para él. Evidentemente eso no lo estimó, o sea, le perdió el valor y no se agarró, porque dice para no aferrarse, entonces se soltó, en otras palabras. Claro. Cuando se soltó de esa sustancia o de esa condición, ¿vale o no? Entonces sí que puede ser tentado. ¿Por qué? Porque al no estar en una condición está en otra. Y tú claro, lo has dicho antes. Porque se despojó y tomó forma de siervo. Ahí va. Hecho semejante a los hombres. O sea, en otras palabras, la Escritura nos está revelando que se despoja de una vestimenta para ponerse otra. ¿Me sigue? Claro, en su esencia, claro, para que la gente entienda, en su esencia la misma, simplemente que se cambió de traje. De traje. Claro, se ha quitado las vestiduras reales, se ha quitado, digamos, las vestiduras de Dios o las vestiduras de rey, ¿vale? Para ponerse una de siervo, claro, entonces ya todo el mundo no lo conoce, pero sigue siendo él. Claro. Ahora, en esa sustancia naturaleza, ¿por qué? Porque tiene que ser tentado. Tiene que pasar por donde nosotros estamos, o tiene que llegar hacia donde nosotros estamos caídos, tiene que llegar hasta abajo. Y como tú dices, la tentación de Cristo fue una tentación real, porque fue tentado. Para que sea tentado tiene que haber un porcentaje de riesgo. Claro, que pudiese aceptar lo que el enemigo le estaba ofreciendo. Claro. Y aquí cae con más lógica lo que hemos compartido, de que Cristo se reveló a sí mismo en la palabra, se encontró a sí mismo, porque él, en la tentación, ¿con qué él le respondió? Oye, yo soy hijo de Dios, ¿qué pasa contigo? No, le dijo. ¿Con qué le respondió? Con la palabra. Con la palabra. Porque ahí estaba. Ahí resistió la tentación, pero fue tentado, que es lo que queremos dar a conocer. Y si Dios no puede ser tentado, entonces ahí lo que ha habido es un cambio de condición. No de naturaleza, pero más bien de estado, ¿vale? Donde al vestirse de la nueva ropa, que es una ropa de naturaleza caída y de estado pecaminoso, no vamos a decir que Jesús anduvo en pecado, porque eso es un error, pero dice que se metió en un cuerpo de carne de pecado como el nuestro, ¿vale? Ahí en esa sustancia y en esa digamos, y en esa esfera sí puede ser tentado. Ahora, como tú has dicho antes, ¿fue real la tentación de Cristo? Sí fue real. Para que haya tentación, la tentación no es pecado, ¿vale? Número uno. Pero para que exista tentación tiene que haber riesgo, grado de riesgo de caída, de ceder la tentación. Si no hay riesgo, no existe la tentación. Y la Escritura no puede fantasear con nosotros. La Escritura habla la verdad. Jesús fue tentado. Humanamente hablando, él sintió esa seducción y ese atractivo. ¿Me sigue? Sin duda, porque tuvo hambre y el enemigo le ofreció pan. Le dijo, yo te doy todas estas cosas para que tú no te esfuerces tanto y no sufras. ¿Y por qué insistía tanto el enemigo en quitarlo de esa condición de hombre? Porque si lo logra, entonces ya a todos los efectos el sacrificio y el plan de salvación de Dios no es legal. Claro.
aquí el cordero, como dijo Juan, ya no iba a ser un cordero sin mancha y un cordero limpio para Dios, ¿no? Claro. Sino que iba a ser un cordero ya manchado. Por lo tanto, no podría quitar el pecado del mundo. Tenía que ser como las escrituras decían y prefiguraban en los requerimientos de la ley levítica. Entonces, cuando él entra en esa sustancia, empieza a recibir la tentación. Y como él está en carne, porque el verbo se hizo carne, ahora, en esa condición, tiene que vencer. Y ahí es donde vemos si hemos visto la grandeza de Dios, por un lado, ahora la empezamos a ver por otro. Porque en carne, él busca la comunión con el Padre. Y dice la Biblia que ofrece ruegos y lágrimas para que ser escuchado arriba. Tú dices, pero ¿cómo va a ser, Dios mío, si este es Dios? Pero yo creo que le dijo como a Pablo, bástate en mi gracia. Pero es que fuerte. Bástate, por eso, con lágrimas, con sudor de sangre, rogaba no pasar esa copa, pero ¿qué dijo? Que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Y eso es lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a regalar un cántico a la audiencia, ¿vale? Y ahora vamos a seguir con este bonito compartir de la palabra. Momentos que tú piensas que no puedes más. Momentos que las fuerzas se te van. Momentos en que piensas que ya todo se acabó. Y que tú sientes que ya todo se terminó. Momentos que tú piensas que no puedes más. Sientes que alguien te empujó y no te puedes levantar. Levanta tus manos y comienza a clamar. Y grítale al Señor, no te quiero fallar. Ayúdame, ven, llena mi ser. Ayúdame, no quiero caer. Yo necesito de tus fuerzas para yo poder vencer. Ayúdame, ven, llena mi ser. Ayúdame, no quiero caer. Ayúdame, que sin tu amor yo siento que moriré. Ayúdame. Dios te dice, recuerda que en tu soledad yo he sido tu amigo. Cuando todos se fueron, yo me quedé contigo. Todo lo que permití fue por un motivo. Recuerda, soy tu Dios, no he terminado contigo. Ayúdame, ven, llena mi ser. Ayúdame, no quiero caer. Yo necesito de tus fuerzas para yo poder vencer. Ayúdame, ven, llena mi ser. Ayúdame, no quiero caer. Ayúdame,
Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Seguimos aquí en sintonía. Hermano Walter y yo debatimos la Escritura en el aire y fuera del aire, hermano Walter. Así es. Porque grande es el misterio de la piedad. Yo le voy a contar una historia cortita. Cuando llegué acá hace 2 años, un día fui a trabajar con Oscar. ¿Qué iba a hablar yo con este hombre si nunca lo saludo en la iglesia, con hermano, que Dios te bendiga, y ya está? Y bueno, y nos sentamos en su coche y apenas yo me senté, hablamos, estamos trabajando, hablamos, estamos de vuelta, hablamos, y siempre hablamos de la palabra de Dios. Amén. Y en ese momento como que nos conocimos como hermanos, ¿no? Y espiritualmente hablando. Y hasta el día de hoy hablamos siempre de lo mismo, ¿no? Acá, cuando vamos en su coche, cuando andamos, y es increíble, ¿no? Como nos une la pasión por la palabra de Dios y el amor por Jesucristo. Estemos donde estemos, ¿Eh? nosotros a lo nuestro. Claro. Gloria a Dios. Mira lo que dice hermano Walter en el libro de Hebreos, que estábamos aquí ahora compartiendo acerca de esa revelación que Cristo tuvo de sí mismo, y cómo no es que descubra, pero porque como que nos cuesta a nosotros hablar, ¿no?, en esos términos del mismo Dios, pero él se empezó a descubrir a sí mismo por la escritura de los salmos, ¿no? Como dijo en la resurrección, se tenía que cumplir en mí todo lo que estaba escrito en los salmos, en la ley y los profetas. Por eso que es que él tiene tan claro que tenía que morir, porque estaba ya escrito. Y es lo que después el apóstol Pablo tanto debatió con los judíos, es que estaba escrito que el Mesías de la nación judía tenía primero que morir. Y ellos no tuvieron esa escuela rabínica muy clara, o ese digamos, dogma o enseñanza en cuanto al Mesías ven Yosef, el hijo de Jacob, el siervo sufriente. Pero mira lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 10, desde el versículo 5, porque las escrituras estaban demandando que la ley era sombra de los bienes venideros y que era imagen de la sustancia misma, pero que la ley no puede por los mismos sacrificios pues agradar y continuamente pues hacer perfecto al que se acerca a Dios. Y hemos empezado el programa diciendo que el Padre había testificado del Hijo diciendo: este es mi Hijo amado. Y Él me agrada y en Él tengo complacencia. Hay un testimonio. Es mi regalón. Y entonces, cuando leemos las epístolas de Pablo, es como que todavía tenemos más luz y más revelación y más claridad acerca de esa verdad que ya el Padre testificó en su día, que los profetas habían testificado, que el apóstol Pedro también testificó, si lo vamos a ver ahora. Pero mira lo que dice en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 5, dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, o sea, que estaba estipulado que el verbo entrara en el mundo, pero incluso había una escritura que ya la había recogido. Y el mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, habla como si fuera el Mesías, pero no es el Mesías, es el rey David. ¿Me entienden? Luego tiene que venir el Mesías a darle cabida o a darle cuerpo a esa escritura, porque la escritura sin cuerpo está vacía. ¿Me sigue, hermano Huarte? O sea, la escritura sin cumplimiento es archivo. Y cuando viene Cristo le da cumplimiento a toda la escritura. Por eso dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Le está dando el verdadera sustancia y cumplimiento a lo que tanto los judíos intentaban de hacer con animales y nunca pudieron. Y dice: holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Ve, hermano Walter? El apóstol Pablo está revelando que Jesucristo es el que está inspirando David cuando habla de eso. En el rollo del libro está escrito de mí. En otras palabras, eso ya entonces cuando Jesús o el verbo adquiere cuerpo en el velo, en la persona de Jesús de Nazaret, entonces esa escritura la personifica el mismo Dios. Y cuando Jesús lee ese salmo, no sé si tú me entiendes, es como un guante vacío que hasta que Jesús, hecho hombre, no lee ese salmo y se lo recita a Dios, se lo dice, es como que ese guante está vacío, pero en ese momento el guante es fundado por algo. ¿Me entienden, no? Y es cuando Dios se agrada. Y dice: vengo aquí porque he entendido que holocaustos y que expiaciones a ti no te han agradado. Entonces, me diste un cuerpo. ¿Me sigue?
un cuerpo caído. Y después le dice, entonces vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como está escrito de mí. Y ahora empieza a desarrollar, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y pasiones por el pecado, no quisiste. Y, o sea, interpretó exactamente cuál era la voluntad de Dios que todos los judíos antes no la habían interpretado, porque Él es la luz. Dice, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Dice, diciendo luego, he aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. O sea, en otras palabras, Jesús entendió y manifestó y reveló que lo que Dios demandaba era obediencia plena a su voluntad en un cuerpo de carne caído. O sea, en una naturaleza caída. Hermano Walter. Bueno, estaba leyendo un poco acá el Salmo 40, que tú estabas diciendo que Pablo lo cita. Y lo mismo dice el 6, dice, sacrificio de ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Dice. Amén. Holocausto de expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Increíble. Sacrificio y ofrenda no te agradan, y dice en el Salmo dice, has abierto Sí. mis oídos. Entonces el 7 dice, entonces dije, he aquí vengo en el rollo. Impresionante. Vengo en el rollo del libro, está escrito de mí. El 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y bueno, el 9 dice, he anunciado justicia en grande congregación, he aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. Pero el apóstol Pablo desarrolla ahora y entonces comienza, dice, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. ¿Cuántas veces nosotros sin darnos cuenta, estamos en cierto orden con nuestra actitud religiosa haciendo lo mismo que hicieron los judíos y de alguna forma queriendo agradar a Dios de una forma que Él no se agrada? Haciendo actos religiosos, participando de actividades, sometiéndonos a los hombres, de muchas maneras. Y dice, esto a ti no te agradó. Lo que pasa es que nosotros, al estar en otro orden, que estamos bajo el nuevo pacto, creemos que es que ya no podemos caer en esos renglones. Ahí lo que dice es que el descubrimiento que nos está dando ahí dice, quítalo primero para establecer lo segundo. O sea, no podemos andar entre dos pensamientos, dice la palabra. No podemos andar en dos naturalezas o agradando a dos señores. No podemos andar. Y nosotros se nos antoja eso. Y hasta que el yo no coja su lugar, ¿me sigue o no? No recibimos nuestra verdadera identidad a plenitud. Me estaba yo acordando ahora de Moisés, porque tú dices, claro, Jesucristo entendió su identidad. Como ese niño que se mira en el espejo, que no sabe que se está viendo a sí mismo, hasta que hay un momento interpreta y discierne y es consciente de que ese que está ahí al frente es el mismo, que se está reflejando en el espejo, y entonces adquiere su identidad. Moisés, dice la Biblia, que cuando ya fue grande, rehusó de ser llamado hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado con sus hermanos los hebreos, ¿me entiendes? No recibiendo el vituperio de Cristo. Él tenía una identidad. Y hasta que no fue consciente de la voluntad de Dios en su vida, es que no reaccionó. Y cuando tuvo que tomar una decisión, dijo, quito esto primero para establecer lo segundo. Y me dejo ya de estar con el título y el rollito de que soy hijo de la hija de Faraón, me dejo de los deleites temporales, me dejo de que yo soy aquí Moisés, y voy a lo que verdaderamente Dios me ha llamado, que tengo que ser maltratado con mis hermanos los hebreos, allí voy yo. ¿Por qué? Porque esa es la identidad que Dios trazó desde el principio para mi vida. Eso lo tienen claro por la revelación, y lo tienen claro porque saben quién es Dios, y lo tienen claro porque saben que hay una vida eterna. Y nosotros estamos cayendo en el otro renglón, sino que queremos lo que está aquí, queremos el ahora ya, queremos lo mejor, queremos estar bien, pero sin embargo, ¿tú te recuerdas la predicación del domingo que nos compartió el hermano? Y decía... ¿Los 10 leprosos? Sí, nos decía, y hubo uno que se devolvió y claro, él entendió que había que ser agradecido con el Señor, él entendió que
que hay que buscar a Cristo. Ese leproso que volvió es tipo del nuevo nacimiento, porque los otros siguieron una vida religiosa con la bendición de Cristo. Sanado, pero él fue salvado. sanado, Nuevo nacido. Salvado y sanado. Amén. Nuevo nacido. Y es tremendo. Y el nuevo nacido ya no tiene nada que ver con la identidad antigua. O sea, ahora soy nueva criatura y las viejas cosas pasaron. Por eso dice, por ejemplo, 2 de Corintios 5:16, que ya a nadie conocemos conforme a la carne. Y mira la revelación que trae Pablo, y si a Cristo conocimos conforme a la carne, dice, ya tampoco lo conocemos así. O sea, ni siquiera al Cristo judío, ¿vale? A nosotros verdaderamente nos debe de interesar ahora, bajo ley, que muchos están quedando en el renglón de convertirse al mesianismo, y es que si me pongo una kipá, que si me pongo un tallí, que si celebro el Shabbat, que si no. Mire usted, eso es porque él tuvo que venir bajo ley para redimir a los judíos, para redimir a los gentiles, para agradar a Dios conforme a las demandas y conforme a la observancia de la ley, pero ya no estamos con ese Cristo. Dice la Biblia que ahora somos de otro, dice, del que resucitó de entre los muertos. Del glorificado. Amén. Y ese es el que nos ha podido transmitir esa nueva identidad. Amén. Y es importante que empezamos a coger conciencia de que cuál es nuestra identidad, cuál es lo que queremos hacer. Y date cuenta que estamos estudiando el misterio de Dios en la carne, el misterio de la piedad. O sea, muchas veces queremos identidad, pero no queremos venir a esta verdad. Tenemos que buscar a Cristo mediante la carne para ver cómo Cristo encontró su identidad estando en carne, y cuando nos metemos en ese acometido, digamos, es que entonces encontramos la nuestra también. Claro. Porque como te he dicho antes, sin la Escritura, hermano Walter, sin la Escritura, ¿cómo nos vamos a ver en un espejo? Sin la Escritura, ¿cómo el Espíritu Santo va a tratar con nosotros? Sin la Escritura, ¿cómo vamos nosotros a encontrar nuestra identidad si no venimos a la Escritura? Por eso también, en cierto orden, la razón de ser de este programa, que lo llamamos en su momento En Defensa del Evangelio a través de la Escritura, es que el Evangelio recibe ataques por todas partes. Y estamos, en cierto orden, pues haciendo lo que hacemos siempre, defender lo que está escrito a través de toda la Biblia. Al final hay un solo llamamiento, o sea, hay un solo acometido de parte de Dios. Él se nos está autorrevelando por la Escritura. Y toda la Escritura habla de Cristo. Así es. Si no somos capaces de ver a Cristo desde el Génesis a Apocalipsis, es porque realmente algo no está sucediendo. Porque de todo habla, en todo está escrito de Cristo, en todo. Y culmina con el libro de la revelación de Jesucristo. Amén. Culmina con ese libro que es maravilloso, que todos se asustan, pero es revelación. Ahí se nos revela a Cristo ya en los cielos, se nos revela a Cristo como rey, se nos revela a Cristo como el rey que viene por su iglesia, se nos revela a Cristo como el que viene a gobernar junto a los suyos esta tierra. Así es, hermano. Y ese mismo es el que estuvo aquí en el vientre de María, el que estuvo en el templo con los doctores y los escribas, es el mismo que estuvo con Juan, es el mismo que estuvo con los 12, es el mismo que estuvo en la cruz. Si queremos entender, hermano Walter, el misterio de la piedad de que Dios se manifestó en carne, tenemos que entrar por el velo. Tenemos que entrar, como dice aquí, dice en Hebreos capítulo 10 y versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, esto es, por la sangre de Jesucristo, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. No hay forma de llegar al lugar santísimo para hallar esa nueva identidad sino entrando por el velo. Y el velo es su carne, ahí lo ha dicho. Por lo tanto, tengo que mirar a Cristo manifestado en carne. Tengo que meterme a entender el misterio de la piedad para entender, para recibir esa revelación. Cuando yo tengo la revelación, entonces se cumple, que me puedo acercar con confianza. Como hemos hablado antes, Moisés ponía un velo para que los hijos de Israel no fijaran su vista, dicen, aquello que había de desaparecer, que era una manifestación de Dios en la ley. Y la manifestación de Dios en la ley simplemente tenía un propósito de hacer consciente al hombre de pecado, pero que esa no es la manifestación eterna de Dios, en el sentido de que ese no es el rostro fijo de Dios, sino que era un reflejo de la santidad de Dios a través de la ley.
y Dios dice, no, pero esto no es así, sino que mi verdadera sustancia, mi verdadera imagen, la va a traer Cristo. Amén. Y cuando veáis a Cristo, ahí sí que podéis decir, así es Dios. Claro. Es por eso que nosotros estamos confiados que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es Dios. ¿Por qué? Porque dice que Él ha venido al Padre, la imagen, el que ve a Él, ve al Padre. ¿Qué le dijo Andrés? Señor, muéstranos al Padre y entonces te seguiremos. Dijo, pero vamos a ver, tanto tiempo hace que estás conmigo y todavía no sabes o no has conocido que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y no conozco personalmente, no sé por qué esté equivocado, no conozco nada más sobre la tierra que haya dicho esas palabras, ni a los budistas, ni nada. ¿No? Pero en otras palabras, si viniese el Padre, no haría ni hubiese dicho nada fuera de lo que yo he dicho. O sea, una sola voluntad. Una sola voluntad. Una sola identidad. Una sola expresión. Una sola visión. Todo igual, pero en carne. ¿Me sigue? Para que nosotros pudiéramos recibirlo, porque si no lo vemos en carne, entonces... Para que nosotros podamos recibirlo, para que también Él pudiese comprenderlo un poco, ¿no? Comprenderlo, porque sabemos que, yo siempre he dicho, el ofendido era Dios. Si Cristo ha muerto, primero murió para opacar, ¿cierto? La ira de Dios hacia nosotros. Pero nosotros habíamos ofendido a Dios, por eso, pero Dios vino, así todo, Dios vino acá a hacerse uno como nosotros. Y caminó entre nosotros, y es creíble. Todo coge sustancia en la cruz. Claro, y todo eso está en la cruz, en todo. La sangre del Calvario. Todo. Ahí se gesta todo lo importante. Todo. ¿Te acuerdas? Una vez compartimos que ahí se manifestó la ira de Dios y al traspasar a Cristo como el motor se transformó en amor hacia nosotros. Como un catalizador, dijimos. Catalizador. Y al traspasar la ira de Dios en Cristo, el reflejo hacia nosotros fue de amor. Eso de fue salvación, de gracia. Cuando estuvimos hablando de la sustitución en las doctrinas de la cruz. Maravilloso ese ejemplo que pusimos ahí. Y hasta el día de hoy yo lo tengo acá en mi mente. Digo, wow, porque Dios es justo y su justicia fue hecha. Amén. Y hoy en día la justicia de Dios sigue también fluyendo. Amén. Hermano Walter, nos tenemos que despedir. ¿No podemos hacerlo una hora más? No, bueno, nada, y darle gracias a Dios primero que todo y esperando que los hermanos haya sido de edificación para ellos, para su vida y gracias por escucharnos. Amén. Y a la audiencia, la amada audiencia, hermanos en Cristo y amigos, decirles que el número de WhatsApp del programa es el 655-85-7327. Pues lo vamos a decir despacio porque en el último programa nos cogió el tiempo y lo dijimos muy rápido. Vamos a repetir. Es el 655-85-7327. Así que, bueno, desearle y enviarle un fuerte y caluroso abrazo en el amor de Jesucristo. Decirle que esto que han escuchado es el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia con un servidor Oscar Moreno y Walter Ahumada. Los vamos a emplazar para una próxima audiencia. Esperemos que sigamos con esta serie de estudios de la revelación de Dios en la carne, el misterio de la piedad hasta donde Dios nos dé. Y entonces pues los emplazamos hasta una próxima audiencia. Un saludo y que Dios los bendiga. Hasta aquí el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Ha sido dirigido por Oscar Moreno